Hola, bienvenidos a otra emisión del Economista TV. En el primer bloque del programa de hoy voy a conversar con dos distinguidos economistas, María Castiglioni y Luis Secco. Bueno, María, primera pregunta que te quiero hacer está vinculada a la inflación, que es una expertise que tienen ustedes en la consultora. Arrancamos este mes suponiendo que íbamos a tener una inflación nuevamente muy alta en abril, pero con el transcurso de las semanas esos pronósticos se fueron moderando. ¿Es así? Efectivamente, ¿cómo estás? Efectivamente, nosotros estuvimos viendo que, sobre todo al principio del mes de abril, hubieron algunos precios que aumentaron, no solo en alimentos, sino en otros rubros, pero a partir de la tercera semana vimos una reversión de esos precios, más allá de lo que se vio en los medios, ¿no? De algunos que directamente no llegaron a concretarse porque se frenaron en la última etapa de la cadena de comercialización. O sea que efectivamente esto es así. También se combina que en marzo el 3,7 de inflación tuvo factores no solo estos que tenían que ver con el ruido cambiario, la suba de la brecha y la incertidumbre respecto del tipo de cambio, sino también un salto en lo que fueron los colegios, que es algo estacional, pero que fue más fuerte a nivel mensual de lo que se esperaba, y también el tema de las frutas, verduras, sobre todo, y la carne, que tienen que ver con otros factores que se habían sumado y que se revirtieron en el mes de abril. O sea que efectivamente estamos esperando una inflación, por lo que vamos midiendo, falta un día solamente, que va a estar entre 2,7 e incluso podría estar más bajo. Los últimos datos que estamos viendo nos están generando un dato más a la baja, y esto sin duda es una buena noticia después del aumento del mes de marzo. Claro, ¿no? sería un punto menos que el aumento de marzo como mínimo. Sí, efectivamente, sí. Eso es lo que nosotros estuvimos relevando, por lo menos para el Gran Buenos Aires, que es nuestro índice, ¿no? Luis, ¿tenés una visión similar de la evolución de la inflación o todavía estás...? No la mido así Claro. de forma sistemática, tomo los datos que hacen otras consultoras y el INDEC. Creo que sí, que 3,7% mostraba un poco la incertidumbre que había generado ya el final anunciado del régimen cambiario. Se liberó el cepo, para alguien que estaba en el TIN anticepo de diciembre del 2023 es una buena noticia y no pasó nada como suponíamos que no iba a pasar desde el punto de vista inflacionario. Me parece que probablemente abril puede dar un poco más bajo, mayo tal vez un poco más alto porque va a haber influencia de precios regulados que tal vez tiren el índice para arriba, pero bueno, la baja de la nafta anunciada por YPF puede compensar en parte. Yo creo que vamos a un régimen de inflación parecido al que teníamos. No veo la inflación colapsando al 1% mensual, yo creo que todavía hay mucha inercia inflacionaria dando vuelta. Lo vemos en la rigidez que tenía la inflación núcleo, incluso en los meses anteriores. Es decir, siempre teníamos una gran cantidad de precios ajustándose todos los meses. Así que yo no veo que eso vaya a cambiar en un contexto en el cual las bandas de flotación, si bien son una regla, también te quitan un poco. El ancla es menos fuerte que el que había antes en términos de ancla nominal cambiario. Y me parece que, digamos, todavía falta en la práctica ver cómo funciona. Va muy poco tiempo. Y todavía nos queda esta incertidumbre, más allá de lo que dijo el presidente, tanto en el acuerdo con el fondo como en el comunicado del Banco Central oficial, digamos, figura que la banda no es tan banda, ¿no? Que se puede intervenir dentro de la banda, todavía el Banco Central no lo ha hecho, pero habrá que ver también qué sucede con eso y con alguna otra medida que anticipó el ministro Caputo que va a tomar también en materia de facilitación de la utilización del dólar y demás. Así que yo creo que va a haber un poco más de ruido y habrá que ver cómo se acomoda todo el sistema a ese ruido que vamos a tener, no solo económico, funcionamiento de algo que no siempre es fácil de entender, que son las bandas, y segundo, el ruido político, ¿no? O sea, empieza un ruido político importante a partir de ahora también, ¿no? Le otorgás mucha importancia. Bueno, el ruido político, tenemos una serie de procesos electorales. Exacto. Hay 5 elecciones en el mes de mayo. ¿Crees que eso puede tener influencia en el comportamiento de algunos mercados? Yo creo que sí, digamos, no sé cuál es la realidad de María y el resto de tus invitados cuando hablan con sus clientes, pero me parece que hay de parte de la comunidad empresaria como una expectativa de decir, bueno, a partir de ahora tenemos que acostumbrar a este es el nuevo régimen cambiario y tenemos que ver a ver qué pasa con las elecciones para tomar decisiones un poco más de mediano y largo plazo en materia de inversiones y empleo. Y eso va a estar muy influenciado por los vaivenes de la política. La Cámara de Diputados acaba de reunirse también y fue una sesión bastante tumultuosa, donde te das cuenta que la Libertad Avanza tampoco la va a tener fácil en lo que queda del año. Así que yo diría que
me parece que la política va a influir en este año, como suponíamos que lo iba a hacer, pero ahora son dos hitos, que antes eran agosto y octubre, y ahora vamos a tener elecciones todos los meses, y eso también te aporta un poco de ruido en los mecanismos de formación de precios, ¿no? María, ibas a decir algo al respecto. Yo te agregaría, coincido que siempre en Argentina las elecciones son un factor de ruido. Mi duda es si las primeras estas van a generar el suficiente ruido porque son locales, pero sí obviamente octubre es un hito porque obviamente es un gobierno que arrancó y que tiene muy poco peso específico en el Congreso, que ha tenido aliados con los que ha podido construir leyes, pero obviamente una oposición grande. Entonces, bueno, esto obviamente convalida, volver lo que la gente vota implica también, más allá de las encuestas, cuál es el grado de apoyo, y después se empieza a mirar el horizonte, ¿no? El recambio después en el 27. Creo, a diferencia de otros momentos, sí, que hay que aprender después de muchísimos años, creo que no lo tuvimos nunca, Samuel, la convertibilidad, convivir con un tipo de cambio que se va a mover, y que eso en Argentina es el gran desafío, y respecto de los precios, ¿no? Que por ahí lo que decía Luis, más allá de la inercia, el tema de que el tipo de cambio se pueda mover y que eso no necesariamente, o que no debería generar efecto en los precios, es algo que hay que aprender a construirlo en el tiempo. Yo siempre remarco la diferencia con Chile, que es la economía más abierta de la región, hay muchos productos que ni siquiera produce, y cuando uno mira la evolución de su tipo de cambio, que es flexible, flotante, y los precios, prácticamente no hay diferencia, pese a que ajustan. Y eso es a lo que Argentina tiene que llegar, y tenemos que llegar a eso. De todas maneras, dado lo que ha pasado en este mes, es muy difícil en muy corto plazo predecirlo, pero obviamente hay que ver la dinámica. Si esto se lleva a una situación virtuosa, podríamos estar en una inflación abajo de 2, no tan lejos, pero sí las causas de la inflación es verdad que están cortadas. La gran pregunta es esa inercia, ¿cuánto tardará en ir diluyéndose? Esa es la gran pregunta, porque todo lo que tenemos los economistas para estudiar planes de estabilización exitosos ya tienen muchos años, han sido o lo han logrado superar a la inflación hace mucho tiempo, y por lo tanto era un mundo mucho más lento, rígido, tanto al alza como a la baja, ¿no? Y es un mundo muy volátil, y también obviamente el efecto que el mundo pueda llegar a tener en la economía doméstica no es algo para despreciar. Bueno, lo que estás planteando entonces es que tenemos que aprender a flotar. Sin duda, sin duda. Un ejercicio. Sí, yo decía que para ver qué podemos hacer con los precios, porque la gente y los argentinos racionalmente, cuando cambiaba el tipo de cambio, cambiaban sus precios, hasta incluso servicios que no tenían nada que ver o ninguna ligazón, ningún costo en dólares. Porque era la señal de que en realidad nuestro peso perdía poder de compra, y tenía que ver con que había más pesos de lo que la gente quería, íntimamente ligado a la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal. Por lo tanto, era lo normal, y era una respuesta en realidad acertada. Hoy no hay convalidación monetaria para esto, no hay financiamiento monetario del déficit fiscal, y por lo tanto deberíamos parecernos más a nuestros vecinos, pero es un cambio grande que, bueno, lleva su tiempo. De todas maneras, como decía Luis, coincido, en el corto plazo fue muy bajo el efecto, donde el tipo de cambio, el ex oficial, digamos, subió en promedio, porque está moviéndose algo más de 7-8%, pero que bajaron los tipos de cambio financieros casi 10%, obviamente con movimiento, pero esto obviamente tuvo un efecto muy, muy bajo, e incluso, como te contaba antes, las expectativas eran mucho más pesimistas que la realidad, y eso llevó a que se revirtieran algunos precios. Igualmente, una consideración que para mí es importante es que yo coincido con el gobierno, y creo que la mayoría de los economistas coincidimos, que una economía abierta, desregulada, con un Estado chico, eficiente, que cobra pocos impuestos, que compite y se inserta de manera con libertad el sector privado en ese mundo globalizado y demás, puede bancarse un peso, una moneda fuerte. De hecho, las economías normales y eficientes tienen monedas fuertes, ¿no? La pregunta realmente es si el peso fuerte, que no fue resuelto con las bandas, o sea, si alguno pensaba, o yo por lo menos creía, y muchos estamos de acuerdo, que el tipo de cambio real de Argentina está apreciado, ¿sí? Caputo dice no es un atraso cambiario, son precios que hay adelantados. Bueno, pero igualmente el problema está, hay una apreciación real. La pregunta es si este régimen eventualmente va a solucionar esa apreciación real. ¿Por qué? Porque la pregunta que ahí el eslabón de la cadena es si se puede crecer con este nivel de tipo de cambio.
Entonces, si uno cree que si la respuesta es sí, es cuestión de sentarse tranquilo, de decir todo va a converger, la economía va a empezar a crecer, y la mejor confirmación de que se puede sobrevivir con este tipo de cambio va a estar dada por el crecimiento. Ahora, la pregunta es si eso va a pasar. Porque si no, yo creo que por ahora la sospecha de muchos es que el régimen este cambiario es transitorio, que en algún momento algo de alguna manera se va a tener que corregir la apreciación real, y es cierto que la inflación puede ir decayendo, pero no va a haber caída de precios nominales generalizados. No, la economía argentina no es tan flexible como para que haya nominalidad decreciente, o sea, posibilidad de bajar precios en términos nominales que te evita corregir el tipo de cambio como sustituto. Entonces, yo diría, me parece que hay un test que tiene que pasar todo el proceso de desinflación y la estabilización, que es, ¿podemos crecer o no con esta moneda como está hoy, con un peso fuerte? Las bandas, si en la medida que se corra hacia el techo, pueden ir resolviendo ese problema, ¿sí? Pero a mí me parece que es un tema a dilucidar, sobre todo en un contexto en el cual, tarde o temprano, el cuestionamiento va a ser, ok, la estabilidad está muy bien, pero yo no puedo crecer, no puedo invertir, no puedo generar empleo de calidad y demás con este tipo de cambio. Entonces, me parece que ese es el dilema o el debate de este año, y yo lo noto mucho, ya te digo, en mi diálogo con las empresas, cuando te dicen, algunas te dicen no puedo competir con este tipo de cambio, básicamente por una cuestión de costos en dólares, ¿sí? Tanto si exportan no pueden competir con otros competidores en el mercado mundial, o si importan con las importaciones. Y un sector que está sufriendo esto de manera evidente es el sector de servicios basados en el conocimiento, donde los salarios en dólares hoy le están quitando, digamos, rentabilidad muy fuerte a cualquier cosa que se hace desde Argentina, y está empezando a crecer el empleo a nivel regional, ¿no? O sea, son empresas argentinas que en lugar de contratar en Argentina, contratan en otros mercados. Entonces, eso te tiene que llamar a la atención y decir, bueno, ¿cómo lo resolvemos? La reforma laboral, la reducción de impuestos, no sé, el tema tributario te lo puedo resolver, pero eso es una agenda que viene más demorada por cuestiones políticas, por eso tanto foco en qué pasa en octubre, ¿no? ¿Creen ustedes que esta brecha es demasiado amplia? ¿Hubieran preferido una brecha más acotada? ¿La de la banda? Sí, las bandas, perdón. No, a mí me parece que es una buena señal. Bausili lo dijo muy bien el otro día en Nueva York, en Washington, perdón, cuando dijo, la pusimos ancha a propósito para demostrar que no tenemos miedo a flotar, o sea, que queremos flotar en algún momento. Me parece que es un buen camino, pero las bandas son siempre una transición, nunca son un modelo definitivo. Igual es importante que como las bandas son divergentes, en definitiva, a la larga te muestran que vas camino hacia una mayor flexibilidad cambiaria. Yo creo que es positivo, creo, vos eras más del team salir rápido del cepo, yo por supuesto que me parece que era fundamental, pero que con la experiencia previa era importante dar la señal de que esta salida iba a ser algo más definitivo, o sea que no iba a haber vuelta atrás, porque lamentablemente hubo una vuelta atrás, y la capitalización del Banco Central yo creo que ayudó, y obviamente ayuda a obviamente demandar o generar más credibilidad en el peso. Sin el equilibrio fiscal eso obviamente no iba a ocurrir tampoco, no son procesos. De todas maneras, creo que lo que plantea Luis es el gran desafío que tiene Argentina, sobre todo porque tiene los sectores que están recibiendo más inversiones y más proyección de crecimiento, son todos sectores ligados a la exportación. O sea que, a diferencia de, por ejemplo, el proceso de los 90, donde mucha de la inversión fue a servicios, y no generaban divisas, y que obviamente estranguló lo que era la generación o el balance de cuenta corriente, necesitabas muchas entradas de capitales, hoy hay que ver el timing, pero eso ya es una realidad que está viendo por lo menos superávit energético creciente, más exportaciones de la minería, y todo esto vamos a ver a qué ritmo crece. Es el desafío que va a tener Argentina, y yo creo que a nivel sectorial, y obviamente eso tiene un impacto en el empleo. Ese yo creo que es el gran desafío, y es también un desafío geográfico, porque las zonas donde está el mayor dinamismo muchas veces están alejadas del Gran Buenos Aires, del AMBA, donde se concentra la mayor población. Yo creo que son los desafíos que se enfrentan en este contexto y requieren medidas macroeconómicas, pero también una visión que, de vuelta, creo que están atadas también al horizonte. Si uno cree que este horizonte es largo, que se van a mantener estas reglas, también requiere otras decisiones de largo plazo para poder facilitar este cambio estructural que tiene Argentina, ¿no? Claro, ¿cómo hacemos que el litio y vaca muerta impacte en los conurbanos del país, ¿no? Sí, igual de ahí hay muchas cosas que se pueden... Por ejemplo, la abundancia energética debería desarrollar industrias
intensivas en energía o intensivas en combustibles. Así que yo creo que hay un panorama, hay una plataforma y un panorama muy bueno. Lo complicado es transicionar de la Argentina de hoy a esa otra Argentina. Perdón, Luis, ahora me da la sensación que vos estás planteando que esta idea del gobierno que está planteando que vamos a comprar cuando vamos a llegar a los 1.000 pesos del dólar, ahí vamos a operar. ¿Te parece que se está abocando demasiada energía en buscar un tipo de cambio que no es el mejor para la Argentina en este momento, según tu punto de vista? Lo resumiste muy bien, sí. Yo creo que es un énfasis por ahí que hace un poco al relato oficial, a ciertos egos que se ponen de por medio en juego cuando uno dice para una demostrar cosa. Que yo tenía... Esta idea de los que discutíamos fuera del aire, esta idea de generar cosas para tener razón y tener un título rápido, yo la verdad es que a mí no me parece que sea el camino más correcto. El levantamiento del cepo es parcial, con lo cual también ahí le queda un instrumento adicional al gobierno, que es ver cómo levanta el cepo sobre las empresas y jugar a que eso aumente la demanda, en todo caso, de dólares y permita ir hacia el techo de la banda. Pero eso, por ahora, en el corto plazo, lo veo difícil que lo hagan por esta necesidad. Y si vos mirás todos los funcionarios que tuitean y que replican al presidente, las cosas que incluso se están diciendo hoy públicamente y demás, son todas que apuntan a lo mismo. Decir, mira, no se emite más, el dólar no va a subir, te voy a facilitar el uso del dólar porque el peso va a ser escaso. Bueno, está bien, todo bárbaro. Ahora, digamos, las empresas me parece que todavía están bien, por lo menos no están tomando esta decisión de decir, bueno, me convenzo de que esto es así, porque aparte hay otra cosa que en los 90 no era tan evidente, pero ahora me parece mucho más evidente. En los 90 todavía había mucha grasa y mucha crema en las empresas, o sea, había margen de rentabilidad alto. Y esos márgenes se agotaron en el tiempo. Yo creo que hoy los márgenes de rentabilidad en general del sector productivo argentino son muy bajos y entonces no hay tanto para ganar por ese lado, por lo tanto hace falta medidas más, no solo macro, sino medidas estructurales que faciliten esa baja de costos. Por lo tanto, a mí ya te digo, no sé si el mercado solo resuelve el problema de la apreciación real y la competitividad cambiaria. Yo estoy convencido que hace falta reformas para ser más competitivos, pero esas tardan más tiempo, ¿no? Bueno, perdón. Muchos colegas de ustedes dicen que la política cambiaria del gobierno parece orientar en este momento mucho más a lograr bajar la inflación o controlar la inflación que acumular reservas, que es la base del acuerdo con el Fondo Monetario. Sí, yo igual no creo que sea la base del acuerdo con el Fondo. Sí, obviamente hay una meta de reservas. Cuando uno mira el corto plazo no es tan complejo, digamos, el Tesoro podría comprar, digamos, es una discusión que hay en puerta. Me parece que los primeros días, vamos a ver cuánto dura esto de no intervenir. También es interesante ver que el gobierno no intervenga, no compre, el Banco Central no compre, para ver a dónde se va ubicando el tipo de cambio, ¿no? Si bien no se levantó el cepo del todo y la brecha es cero, los exportadores vuelcan todas las exportaciones, los minoristas están comprando los dólares directamente en este mercado. Y empezar a ver cómo se mueve creo que es interesante porque era el gran signo de pregunta, ¿no? ¿Dónde se iba a ubicar el tipo de cambio? Y eso creo que es saludable después de tanto tiempo de primero un cepo recontraduro y después un esquema de crawling peg, ¿no? Ver dónde se va ubicando la oferta y la demanda, y recién arrancó esto, falta todavía, así que me parece que hay que esperar un poquito más para ver esto. Y decime, María, ¿y ves este esquema consistente con un desafío que hay por delante, que es bajar el nivel de riesgo país? Sin duda, yo creo que va a llevar tiempo porque el problema de Argentina de riesgo país ya hoy, obviamente, además de lo macroeconómico, tiene que ver con el historial argentino como deudor, del gobierno argentino como deudor, y obviamente esto está ligado a la política, está ligado a los antecedentes. Creo que salir del cepo es un paso más, pero las medidas de estabilización, de equilibrio fiscal, son fundamentales para la calificación de la deuda, pero son pasos, yo creo que son pasos y cuestan, sobre todo por intentos fallidos en el pasado y de vuelta en el 2020 una nueva reestructuración bastante agresiva. Todas estas cosas obviamente impactan en la evaluación de la calificación de riesgo, ¿no? Entonces son procesos, pero me parece que el gobierno no está apurado en esto. Creo que el año que viene, pasa que es una señal importante que después empiece a bajar. El contexto global tampoco está ayudando en este momento a que la baja sea también más marcada, ¿no? Hay mucha volatilidad, nuestros vecinos también están teniendo volatilidad con otro nivel de riesgo, así que eso también es algo que influye, ¿no? Hay vencimientos de deuda importantes, ¿no? O sea,
De acá a fin de año tenemos, en julio hay casi 5.000 millones de dólares de títulos que vencen con el mercado, básicamente. Hay vencimientos importantes con organismos internacionales, con lo cual mucho de lo que ingresa se va para pagar esa deuda. Yo creo que, como dijiste bien vos, el ancla nominal está más difuso. Es un objetivo del gobierno tratar de anclarlo bien abajo para que la inflación se tome de nuevo un respiro. Pero la acumulación de reservas es un aspecto fundamental porque acordate que para los vencimientos que tuvimos este año en enero, Caputo tuvo que decir el año pasado, en el último trimestre, acá están los dólares para pagarlo de enero. Yo creo que dentro de poco va a tener que decir, acá están los dólares para pagarlo de julio. Es más evidente que ahora hay porque estuvo la ayuda internacional. Y de vuelta va a pasar lo mismo en enero y julio del año que viene, cada vez vencen más títulos. No, sí, el año que viene sin duda es fundamental el acceso a los mercados. Ningún país del mundo afronta y paga los vencimientos. No paga los vencimientos. Pero digamos, yo creo que el mercado va a esperar que en algún momento de este año vos veas que hay un banco central comprando reservas, porque si no la ayuda internacional todos los años para poder pagar no la vas a tener disponible, ¿no? Entonces tenés que conseguir acumular divisas y en parte también en algún momento reacceder al mercado, ¿no? Sí, incluso también el Tesoro tiene la opción de comprar directamente con pesos, ir comprando en el mercado en vez de que el Banco Central vaya comprando para afrontar los pagos a mitad de año, ¿no? Eso también es algo que, además de los depósitos en dólares que tiene el Tesoro, con lo cual tiene también esa herramienta en el corto plazo. Estoy de acuerdo que en algún momento esto tiene que ir, pero yo creo que hay que ir, es una construcción, ¿no?, a lo largo de los meses. Vamos a ver cómo sigue, de un proceso donde siempre lo difícil del país que había al país a donde queremos llegar, donde creo que hay bastante consenso, es cómo transitar ese camino, ese recorrido, minimizando los costos y con una sábana muy corta, que es la que había al principio, que se va agrandando pero sigue siendo muy chica, ¿no? Muy bien, María Castiglioni, Luis Seco, muchas gracias a los dos por haberme acompañado en el programa. Hacemos un corte y ya volvemos. Ternium, acero para hacer. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Hay un sistema integral de seguridad cuidándote en la ciudad. Ante cualquier emergencia, denuncia al 911. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA, Propiedades Comerciales, construyendo el futuro. Tecnología que se vive en tu negocio es impulsar tu emprendimiento pensando en tus ganas de crecer. Telecom, tecnología que se vive. Muy bien, segundo bloque del Economista TV. Voy a conversar ahora con Guillermo Oliveto, de la consultora W, que acaba de publicar además un libro muy interesante sobre la clase media argentina, esa clase a la cual buena parte de los argentinos siempre creyó pertenecer. Claro, Juan, buenas noches, un placer estar acá. Sí, claro, por eso es mito, realidad o nostalgia, claro, ¿no? Porque 75% de la población supo ser clase media en los años 60, 70 y una parte de los 80. Y eso construyó la idea mítica y era un lugar de contención simbólico, si querés, donde todos querían estar. Realidad porque sigue existiendo, no es que desapareció, pero hoy pesa 43% de la población o de las familias. Estamos hablando de 30 puntos menos. Y nostalgia porque en el medio hemos perdido mucho, Juan, y hay riesgo de seguir perdiendo, ¿no? Hoy te encontrás que una buena parte de la clase media baja ya no se ve a sí misma como clase media. Cuando antes vos tenías gente de clase baja que sin serlo técnicamente decía yo soy clase media. Claro. Entonces el proceso se está invirtiendo. Y esto habla del deterioro que ha habido en el país y en la sociedad en los últimos 50 años por lo menos. Bueno, además vos señalás en el libro que muchas veces, desde el punto de vista del análisis político, ¿no?, se hablaba de la clase media como un amortiguador entre los sectores de altos y bajos ingresos, como un factor de estabilidad, pero vos lo planteás que en realidad ha sido siempre un agente de cambio de la clase media y que achicarla, que pierda dinamismo, es un retroceso para el país. Bueno, es un factor, primero que nos defendió
frente a cualquier desvarío extraño que se le hubiera ocurrido a la política o al poder o a quien fuera, porque la clase media cree en valores que son positivos, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista, cree en el mérito, en el esfuerzo, en el trabajo, en la educación, en la movilidad ascendente y en la propiedad privada. O sea, cada vez que se quiso atacar la propiedad privada, la clase media puso el freno, ¿no? Pero por otro lado es un agente de cambio justamente por eso, porque sueña para arriba, Juan. Es un gen que busca el brillo, mientras que en esa mutación genética que está dando vueltas, donde aún habiendo bajado el segundo semestre del año pasado, publicado por el INDEC, 38% de la población está bajo la línea de la pobreza. Bueno, la pobreza es un lugar de la resignación, es un lugar donde está todo muy gris y muy opaco, ¿no? Entonces, seguir perdiendo dosis de clase media te vuelve un país menos ambicioso, menos pujante, menos soñador. Si claro, vos en el libro decís que tener una clase media importante es una bendición para los países, en definitiva. Sí. Fíjate que Latinoamérica viene desarrollando el proceso inverso al de Argentina. Latinoamérica tenía 20% de clase media en el 2000, hoy tiene aproximadamente, según el Banco Mundial, 35%. Y Argentina tenía 75% y tiene 43%. Entonces, el mundo tiene más clase media que nunca, 50% de la población es clase media para arriba, Latinoamérica tiene 35% de población de clase media y Argentina aún sigue teniendo más clase media que casi todos los países de la región, salvo Uruguay, pero un proceso de deterioro que le está haciendo perder ese activo estratégico que la supo distinguir. Bueno, en un momento con el 8% de la población de la región llegamos a tener el 25% de la clase media de la región, ¿no? Eso vos decís ahora que se está como mínimo achicando. Se está achicando, Juan, se está achicando. Era algo profundamente, si querés, admirado y envidiado de la Argentina, esa sociedad con un acervo cultural que te hacía tener premios Nobel, te hacía tener una escena cultural, educativa, comparable a principales ciudades del mundo, Buenos Aires, por ejemplo. Y bueno, mucho de eso existe aún, pero tiene menos potencia, y tiene menos potencia porque ese grupo cultural ha caído o ha perdido fuerza, y la propia sociedad lo ve. 6 de cada 10 te dicen que hoy vivimos peor que en los 80, que es cuando se construyó el gran imaginario de lo que llamamos la clase media mafalda, y casi también 6 de cada 10 te dicen que somos más incultos y menos educados que en esa época, ¿no? Entonces, pasaron 50 años y fuimos para atrás, no para adelante. Ahí juegan entonces los dos factores de pertenencia a la clase media, tanto el económico como el cultural. Los dos. En Argentina la clase media se define más por la cultura que por el dinero. Más a la europea. Más a la europea, claramente, porque de hecho de ahí venimos. Pero el dinero, en un mundo donde el consumo termina siendo un gran factor de identidad, por supuesto que es importante, y hoy cuando la clase media baja te dice yo ya no me veo como clase media, es porque lo que te plantean es que el mes se les acaba el 20. Claro. Se tranquilizan con llenar la heladera, ya no están pensando ni en viajar, ni mucho menos en tener su casa, ¿no? Bueno, además muchos de los que conformaron la clase media, integraron la clase media, provenían de sectores de ingresos más bajos. Entonces ahora frente a esta crisis vos planteás en el libro que hay una especie como un miedo a regresar al origen. Por supuesto, la clase media sueña y anhela hacia arriba y siempre teme hacia abajo, porque en un país que se formó de manera aluvional, con inmigrantes que venían mayormente de Europa y fundamentalmente de sectores de bajos ingresos, a hacer la América, ¿no? Con una mano atrás y otra adelante, esas frases que también son parte de la construcción mítica de la Argentina, teniendo una tercera frase que expresaba todo ese hilo conductor: mi hijo el doctor, ¿no? Venían a través de la educación y la escuela pública. El gran invento de Sarmiento, además de la escuela pública, es el guardapolvo blanco, porque homogeneiza, ¿no? Empareja la línea de largada, después cada uno hará su camino. Bueno, en la medida que eso se vaya deteriorando o perdiendo, vas rompiendo el ADN de la argentinidad. Bueno, vos sos un gran estudioso del tema del consumo en Argentina. Recién decías que el consumo construye identidad. ¿Por qué nos explicás un poco ese concepto? Bueno, porque en la sociedad contemporánea, cuando la gente no llega o no accede, lo que siente contra lo que todos podrían pensar, que el consumo es un fenómeno banal, trivial o menor, es que pierde libertad. Probablemente uno de los aspectos, ya si querés, filosóficos más relevantes del ser humano, ¿no? Porque hoy vivimos en una era de la hipertrofia del deseo. Cuando uno
no conoce, es difícil imaginar, Juan. La sociedad de los 80 era una sociedad también más pareja, pero que anhelaba mucho menos. O de los 70, porque conocía menos y porque había menos. Ahora, la sociedad de la era de la tecnología y de la globalización quiere todo. Quiere la vida de Messi, de Ronaldo, de las Kardashian. Entonces, y eso, por supuesto, eso es para muy pocas personas en el mundo. Pero aún así hay una profusión de estímulos permanente que lo que hacen es exacerbar. Yo digo, todos quieren todo, y ahora peor, todos lo quieren todo y todos lo quieren ya. Y eso cuando no lo puedes tener, que obviamente mucha gente no puede, es muy frustrante. Y te sentís excluido de ese mundo que promete, que tiene muchas luces y que promete, a priori detrás de eso está la felicidad. Después podemos charlar un rato largo de que no necesariamente es así, pero sin eso es muy difícil, ¿no? Sin un poco de acceso es muy difícil la vida de una buena parte de la población. Por eso la clase media te dice, mira, está todo bien, la clase media baja, pero a mí el mes me termina el 20. ¿Qué conductas políticas se derivan a partir de esa sensación de la clase media, de ingresos bajos, pero sectores medios? Digo, te lo pregunto en términos de su reacción frente a lo que ocurre en el país, porque es un sector que ha sido, en términos electorales, decisivo en la Argentina. Sí, siempre. Digamos, básicamente ha sido el que cuando se vuelca por un lado u otro determina ganadores y perdedores en las elecciones argentinas. Definitivamente, y es un sector además volátil. Es un sector que procura preservar sobre todo lo que tiene. Si vos mirás que viene de 75% de la población y es 43%, en un país que ha hecho crisis desde entonces varias veces, tiene por lo menos 4 traumas, el Rodrigazo del 75, la hiper de Alfonsín en el 89, 2001-2002, la gran crisis, y pandemia más cuarentena. Entonces, entendés que esté a la defensiva, y entendés que trate de cuidar lo que tiene, y entendés que, puesto en el límite, cuando sale de ese momento tan oscuro, y tocaron una fibra muy esencial, que fue no dejar ir a los chicos a la escuela, donde ahí sintieron que le estaban hipotecando su futuro, porque rompían de Sarmiento para acá el hilo ese dorado, reaccionaron y dijeron, esto así no va más. Lo interpela Juntos por el Cambio en el 2021 con el Basta, ese límite, y luego, agregado a todo esa densidad de sentimiento y ese dolor, tenés la devaluación y tenés la inflación desmadrada, 2022, 2023, se termina transformando en un sentimiento que ya no era un límite, sino que era punk, rompan todo. Y eso es Milei. Digo, Milei emerge de esa vibración que viene desde ese momento oscuro. Mi tesis es, lo he repetido varias veces, Milei no hubiera sido presidente si no hubiéramos tenido una cuarentena tan larga, ¿no? Y no hubiera existido la pandemia. Vos le otorgás incluso más importancia a la pandemia que el deterioro de los indicadores macroeconómicos. Sí, en este caso sí, porque se rompió un pacto ya no económico que ha pasado en la Argentina muchas veces, Juan, sino moral, que era tocar, por eso escribo el libro, porque yo escribo el libro por 2 cosas. Primero, porque detecto ahí que ese valor central para la clase media, que es que mis chicos vayan a la escuela, porque al menos van a tener la oportunidad de mejorar en su vida, sigue estando presente y muy latente, sobre todo en un momento límite, ¿no? De extrema vulnerabilidad como fuese. Y 2, cuando me encuentro gente de clase media baja, que me dice yo ahora soy clase obrera, o soy remadora o luchadora, o pobreza intermitente, dependiendo el mes. Entonces ahí digo, acá hay algo que se está rompiendo, porque antes eran los de clase baja que decían yo soy clase media, ahora son los de clase media que dicen yo soy clase pobre. Bueno, algo está en riesgo. Y hoy por hoy, en función de este nuevo contexto, ¿cómo está el consumidor? ¿Cómo ves a los consumidores? El tema de las primeras y segundas marcas, desplazar algunas por otras. Bueno, vemos un consumidor, encontramos una palabra muy linda en todo lo que estudiamos, con sociólogos, antropólogos, un laboratorio de tendencias que tenemos, se llama Alma Trends, que es un consumidor asertivo. Y que mezcla todo esto que estábamos hablando, porque como en ese momento tan límite la pasamos muy mal, a nivel global, yo alguna vez hablé de viene la revancha de la vida, la gente quiere disfrutar. Entonces, ¿qué pasa? Pero no puedo, no llego. Entonces aparece esta idea de la asertividad que es la ecuanimidad, y donde vos mezclás, dame el precio, contame qué me vas a dar por ese precio, técnicamente como la tecnología, ¿viste? Los features, cuánto zoom tiene la cámara, cuánta memoria tiene la computadora o el teléfono. Y dame una historia, dame magia, que me permita también sentir que pertenezco a determinados lugares, que es un poco la simbología del consumo. Pero son las 3 cosas. No es solo dame precio. Creo que sería un error suponer
que el consumidor de hoy lo único que busca es precio. Está buscando una ecuación que aparte cambia, depende del producto, depende del lugar y el momento, pero que es una ecuación más compleja porque de alguna manera trata de aunar el esfuerzo con el premio, ¿no? Algo que un sociólogo que cito yo ahí en el libro, que es Eric Morin, llamaba el buen vivir. Sí. La prosa, esfuerzo, trabajo, y la poesía, que es celebración, alegría y premio. Bueno, el consumidor está tratando de tener las dos cosas. En la clase media alta lo consiguen mejor, en la media baja la tienen hoy muy complicada. Y decime, Guillermo, ¿ves a las empresas respondiendo adecuadamente a este desafío, a esta demanda del consumidor hoy? Sí, lo están empezando a registrar. El año pasado fue un año de shock en las compañías. Todos creían que iba a ser un año duro, nadie pensó que iba a ser tan duro. Tuviste la peor recesión en el consumo desde el año 2002. La caída en el consumo masivo fue de 14% en medida en unidades, solo comparable a la del 2002. Algunos sectores recuperaron fuerte, electrodomésticos hizo la pipa. Recupera este año muy fuerte en el primer trimestre durables, autos creciendo 90%, viajes al exterior Bueno, el crédito 75%. Ahí vos tenés, ¿quién te puede comprar? Los que sus salarios empatan o le ganan a la inflación, duplicaron en dólares, tienen acceso al crédito y tenían ahorros. Clase alta, media alta y algún pedacito de la media baja, si querés 30% de la población. ¿Qué no anda? O que anda muy flojo todavía. Consumo masivo, cae 8,5%, o sea, lo del chino, lo del almacén, lo del supermercado, contra el año pasado. Y tenés muchos sectores también de, por ejemplo, indumentaria, que también están golpeados. Obviamente hay un cambio de régimen económico con más apertura y más competitividad. Entonces hoy las empresas tienen un desafío, Juan, enorme, que es por un lado entender al nuevo consumidor, entender qué billetera tienen y entender un nuevo marco de competencia, que yo les diría, los que vivieron los 90 tienen ventaja y los que no vayan mirando esos manuales porque hay cosas para aprender de esa época. Para terminar, Guillermo, ahí en tu libro hablas, bueno, que así como en su momento en los 80 se habló del consenso Washington, ahora estamos hablando de un consenso del Silicon Valley. Bueno, ¿por qué? Porque hoy el mundo lo están definiendo, lo define fundamentalmente la lógica de la tecnología, y la gran novedad de este tiempo no es ni siquiera Trump, es Trump más Elon Musk. Veremos cuánto dura ese matrimonio, lo llaman una especie de co-president, no importa. Lo cierto es que hay una propuesta muy explícita. Después les hizo perder mucho dinero en este último tiempo Trump a los de Silicon Valley. Pero de algún modo lo que está referenciando es lo que dijo Putin en el 2017, quien domine la inteligencia artificial dominará el mundo. O sea, hay una batalla China, Rusia, Estados Unidos, vinculada con el poder tecnológico, no solo ya el poder territorial. ¿Y por qué esto es importante? Pues nosotros pasamos de estar más cerca de la cámpora a estar 6 veces con Elon Musk, que estuvo el presidente Milei, en 6 meses. Entonces, o en un año. Entonces, el giro es muy violento. ¿Y cuál es el valor central de Silicon Valley, de la filosofía de Silicon Valley? Aceleración y exponencial, crecimiento exponencial. Y eso es lo que expresa el propio presidente Milei, con lo cual mi mensaje es, atención que esto va muy rápido y el modelo tiende a acelerar. Y eso genera ganadores, perdedores, necesidad de adaptación, etc. Muy bien, Guillermo Oliveto, muchísimas gracias. Gran placer, Juan. Nosotros hacemos ahora el último corte y ya volvemos. Ternium, acero para hacer. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Hay un sistema integral de seguridad cuidándote en la ciudad. Ante cualquier emergencia, denuncia al 911. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA Propiedades Comerciales, construyendo el futuro. Tecnología que se vive en tu negocio es impulsar tu emprendimiento pensando en tus ganas de crecer. Telecom, tecnología que se vive. Muy bien, último tramo del Economista TV de hoy. Voy a conversar con José Echagüe, que es estratega jefe de Consultatio. Bueno,
Bueno, José, esta semana, estos días, los mercados parecen un poco más tranquilos de lo que fueron las semanas previas, ¿no? Tanto a nivel local como internacional. Sí, sí, tal cual, que de hecho tampoco están, digamos, desconectados, ¿no? Hay una cosa también va con la otra, pero claramente hay agendas que son distintas y que se encuentran en algún punto. Afuera, lo que estamos viendo es, bueno, el principio de una incorporación de la ley de la gravedad, digamos. Quiero decir, Estados Unidos empezando a palpar las primeras reacciones globales de que no tiene la hegemonía que tuvo en otro momento, digamos, como para hacer el tipo de cosas que está haciendo. Y a partir de ahí, retrocediendo sobre acciones que son inentendibles, digamos. Esto lo vemos no solo en el mercado, lo vemos también en el votante americano. Las encuestas de aprobación del gobierno de Trump en primeros 100 días, que típicamente están en, digamos, para un presidente que está en ejercicio, que acaba de asumir, están en las nubes. Hoy para Trump están en 37%. Cuando miramos los indicadores financieros, el S&P o la tasa de rendimiento de los bonos, también vemos ahí un deterioro importante. Y cuando vemos las perspectivas de inflación, todas están dando peor, digamos, de lo que estaban hace 2 o 3 meses atrás. Entonces, el freno que encuentra ahí el gobierno americano a esa agenda es parte de una buena noticia que se celebra en el mercado de esta manera, con una recuperación de precio de activos y con esta pausa de 90 días en la que se está negociando. Ese fue, si uno le presta atención, un poco el tema de las jornadas del Fondo Monetario de la semana pasada, en donde fue bien claro eso. Quiero decir, la diferencia que había entre la postura americana, entre el reto de Scott Bessent al Fondo Monetario, en donde están representados el resto de los países, y la postura del resto de los países, que todavía no acordó nada, digamos, y está tratando de entender cómo se acomoda a este nuevo esquema. Y en la parte local también vimos una estabilización importante, primero con esta salida del cepo parcial, pero salida al fin, porque al final es un acortamiento de brecha muy importante, que en definitiva abre la posibilidad de que las empresas digan, bueno, ok, yo no estoy más en el mercado libre de cambios, pero voy directamente al mercado de contado con liquidación con una brecha muy razonable, y eso destraba muchísimas cosas. Lo que vimos en esos primeros días fue mucha volatilidad intradiaria hasta que los precios se empezaron a acomodar y hoy estamos un poco más establecidos, me parece. Volviendo a lo que ocurrió en Estados Unidos, la caída de todos los activos de Estados Unidos fueron muy fuertes. Cayó la bolsa, se debilitó el dólar frente al resto de las monedas, se debilitaron también los bonos, fue generalizado. Sí, sí, y es interesante hacer doble clic ahí en la anatomía de esa caída, digamos. Vimos, por supuesto, caer todo, pero no todo cayó igual. Si uno mira, por ejemplo, activos americanos versus activos del resto del mundo, cayeron más. Entonces hay un cuestionamiento al excepcionalismo americano de manera muy clara. Si vemos las tasas de interés, pasa más o menos lo mismo, y lo que vimos también es que se ampliaron los diferenciales de inflación. Y al interior de las acciones lo que vimos fue una cosa muy llamativa, y es que las compañías más grandes, que además son las más sólidas, estoy pensando por ejemplo en las Magníficas 7, tienen los mejores balances, son máquinas generadoras de cash, tienen fundamentals increíbles y sin embargo cayeron más. ¿Qué nos está diciendo eso? Bueno, la mayoría de esas compañías son el sinónimo de la globalización, digamos, o sea, y de hecho muchos de sus ingresos provienen del resto del mundo, con lo cual hay un cuestionamiento, una duda respecto del ritmo al que avanza la globalización. ¿Cómo impacta ese escenario que estás haciendo referencia recién de Estados Unidos en un mercado como el argentino? Sí, bueno, en principio Argentina está relativamente desacoplada todavía del resto del mundo. Es bien claro cuando vemos la historia de las colocaciones de los últimos años, digamos, nosotros no accedimos a mercado ni vía acciones ni vía bonos. El sector privado tímidamente el año pasado sí empezó a tener algún acceso, pero digamos insisto, todavía muy tímido. Lo que vimos fue, digamos, el impacto fue un poco de contagio,
pero el termómetro clave para mí son los bonos, bonos argentinos. Argentina, lo mencionaban recién en los bloques previos, no necesita acceder inmediatamente a mercado, pero el año que viene sí, necesita acceder, casi diría de manera inevitable, para poder renovar al menos parcialmente sus vencimientos. Y si eso se da en un contexto donde tenemos tasas más altas y primas de riesgo más altas, no por factores argentinos, sino por factores globales, bueno, la dinámica de la deuda se resiente un poco. No es lo mismo pensar, doy un ejemplo, si la tasa en el mundo está en el 6 y los spreads de high yield o de bonos de alto rendimiento están en 500 puntos, estamos hablando de un piso de 11%. No es lo mismo si le quitamos 200 puntos básicos a cada uno de esos dos componentes, ¿no? Claro, vos estás viendo un nivel de tasa más alta en Estados Unidos como consecuencia de lo que puede llegar a ser una aceleración de la tasa de inflación si se ponen en marcha todas estas medidas arancelarias finalmente. No sabemos. De hecho, hasta la semana pasada, depende del día que hablábamos, podían ser unas u otras, ¿no? Pero ese es un escenario de riesgo, ¿no? No necesariamente es el escenario base. Pero vos, perdón, José, que te interrumpa, ¿vos no creés que la tasa de inflación, como dijo Powell, hay un riesgo de que se acelere en Estados Unidos? Sí, pero es un riesgo que hay que medir, es muy difícil de medir. Quiero decir, es cierto de que una economía más cerrada, trabas al comercio y demás, impactan negativamente sobre el precio, suben los precios. Pero también es cierto de que no estamos hablando de que subió el precio del petróleo, por ejemplo, y entonces eso derrama al resto de las actividades o subió un factor. Estamos hablando de que se bloquea el comercio, o se le pone tarifas muy altas, a la principal proveedora de bienes del mundo, que es China, y que tiene un impacto completamente transversal sobre la economía. Entonces, y además es muy grande. ¿Por qué digo esto? Porque al efecto de tarifas le tenemos que sumar el efecto de qué va a hacer China con toda esa sobreoferta, digamos. Y probablemente China lo que haga es distribuirlo en el resto del mundo, bajar un poco los precios y tengamos un shock de oferta, digamos, que por supuesto va a ser temporario hasta que se ajusten los stocks, pero no podemos descartar de que el shock inflacionario sea menor a lo que uno pensaría si hace F5 en el Excel y le impacta el aumento de tarifas plenamente. Eso no va a suceder de esa forma. Una parte se va a descomponer en precios, otra parte se va a descomponer en cantidades, y entonces probablemente si las medidas que están permanecen como están, que no lo sabemos, probablemente el shock inflacionario sea menor, digamos. Eso es un poco el escenario que estamos viendo. Además, un dólar más débil en el mundo no necesariamente es una mala noticia para Argentina. No, de hecho, para Argentina es una gran noticia. Por varias razones es una gran noticia. Creo que el principal riesgo de Argentina no está dado tanto por el plano financiero, que sin duda es importante, lo comentábamos recién, sino por el plano real. Digo, si hay una recesión global, ahí estamos en un problema. Pero si el dólar se debilita, nosotros estamos pegados al dólar, los commodities medidos en dólares suben un poco, la inflación es un poquito más alta, bueno, nuestra deuda también se licúa. Quiero decir, no es un escenario tan desafiante. El principal punto es si esto viene con estrés financiero. Si viene con estrés financiero, entonces los spreads de todo el mundo van a ser más altos y va a ser más difícil colocar deuda el año que viene, o Argentina tendrá que hacer deberes un poco más a conciencia, digamos, como para poder llegar mejor a ese momento. ¿Y cómo ves la evolución en este contexto de los activos argentinos? Los bonos que hablábamos recién, un poco también el mercado bursátil y finalmente, bueno, el gran desafío que es lo que vos estás planteando, bajar el riesgo país para poder acceder a los mercados, ¿no? Yo los veo muy bien. Argentina vos podés tomar distintos termómetros, digamos, ¿sí? Decíamos recién, el sector privado, el año pasado, este año bastante menos, pero el año pasado, finales del año pasado y primer mes o primeros 2 meses de este año, vimos a compañías del sector energético colocar deuda, ¿no? Y vemos además que, mirá cuánto rinde un bono corporativo y vas a ver que rinde muy parecido a un bono latinoamericano corporativo. Mirá además que esos bonos corporativos, que en general son del sector energético, están captando financiamiento de una manera bien fluida, o lo estaban hasta hace por lo menos un par de semanas. Entonces yo de eso me quedo con
el mundo entiende, o digo, los inversores entienden que ese es un sector rentable, aún con toda la volatilidad que estamos viendo con el petróleo y demás, pero digo, ahí vamos a tener generación de divisas. Pensemos el tipo de cambio. Bueno, el tipo de cambio es un tema a mirar, pero yo miro cuál es el principal negocio que tiene Argentina denominado en pesos. Bueno, las compañías de servicios públicos, pero fundamentalmente los bancos, ¿no? Mirás los múltiplos de los bancos y la verdad es que están también alineados con el resto de los países latinoamericanos o con comparables por lo menos. Entonces, cuando miro acciones y miro bonos, estoy hablando en general, de Argentina, los veo alineados con el resto del mundo. Cuando miro los bonos públicos, eso no es tan así. Estamos todavía un escalón bastante más alto, no tanto en el tramo más largo de la curva, pero sí en el tramo más corto, en donde hay un riesgo percibido de default más alto. A mí me cuesta creer una historia en donde al sector privado de Argentina le va bien, como me está diciendo el mercado, claro, digamos, y el sector público, que es la principal variable de control de que al sector privado le vaya bien, esté totalmente desacoplado. En ese sentido, la definición esta del ministro Caputo de que el riesgo de país es una variable que está rezagada, bueno, no sé si es tan así, pero acá funciona de esa manera, digamos, ¿no? O sea, yo creo que los bonos en este sentido son atractivos, que están, digamos, retrasados respecto de lo que estamos viendo en el resto de las variables de los precios de activos locales. ¿Vos creés que el escenario político puede influir en estas cotizaciones? Un poco lo planteaba Luis Seco en otro bloque, ¿no? Porque bueno, este es un año muy especial, tenemos elecciones legislativas, de renovación legislativa en octubre, pero antes, durante todo el año, vamos a tener elecciones en varios lugares, incluyendo la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. ¿Creés que el clima político, en ese sentido, los resultados básicamente, no clima político, para ser específicos, los resultados que obtenga el gobierno, pueden ser decisivos en el nivel de estas cotizaciones? Sí. Sí, es una pregunta súper interesante. De hecho, justo cuando terminó Luis, se lo comenté. Yo tengo una visión un poquito distinta de cómo se planteó ese debate ahí. Por supuesto que la política importa, por supuesto que la política es relevante, pero la clave está en cómo vos formulaste la pregunta, y es si es decisivo. Yo creo que no. Honestamente, me parece una variable, te diría, casi de segundo orden frente a todo lo que estamos hablando. ¿Por qué pienso esto? Porque si vos mirás las últimas 5 elecciones legislativas en Argentina, de medio término quiero decir, ¿no? En ninguna de ellas te sirvió para pronosticar, salvo en la de 2005, todas las que vinieron después, ninguna de ellas, el futuro oficialismo resultó ganador en esto. Sí, solo el 2005-2007. Exacto. Después en todas viste cambios notables en 2 años. O sea, 2 años es mucho tiempo en Argentina y en cualquier lugar del mundo, y especialmente hoy, digamos. Entonces, yo creo que si uno piensa, la variable relevante o la elección relevante es la de 2027. Esa es la que verdaderamente importa. Acá ya vimos elecciones en donde al oficialismo le fue bien y después perdió. En la elección presidencial, estoy pensando en 2019, vimos elecciones en donde el oficialismo le fue mal y ganó. O sea, vimos de todo. Hay que ser pacientes ahí. Yo no creo hoy, honestamente, que lo importante sean estas elecciones, sino cómo uno piensa el set de políticas que te permitan llegar competitivo a 2027. Y para eso hay tiempo, digamos. No estoy tan apurado con pensar en que sean imprescindibles resultados rápidos, aunque por supuesto son bienvenidos, ¿no? José, ¿cómo ves que la evolución, cuál es tu visión de esta modificación que hubo de la política cambiaria? ¿Cómo crees que va a funcionar este tema de bandas, para algunos muy amplia? ¿Cómo lo estás viendo? Ahí creo que el gobierno tuvo como una dosis de pragmatismo interesante y bienvenida. O sea, el esquema cambiario que teníamos era un esquema que estaba mostrando límites muy claros. Los límites los estábamos viendo sobre todo cuando relevábamos expectativas. Miralo en la inflación de marzo, miralo en futuros, miralo en la brecha, todo se deterioraba, digamos.
O sea, eso ya no servía más de ancla. Entonces había que cambiarlo. Se cambió y se cambió por un esquema de bandas que es un paso intermedio a una flotación más pura. ¿Va a tener volatilidad? Sí, al igual que uno podía pensar las elecciones, nos va a llamar mucho la atención, vamos a hablar muchísimo de eso. ¿Es verdaderamente importante? Yo creo que no. Insisto, es un paso hacia flotar, que es lo que prácticamente hacen todos los países del mundo, con más o con menos administración de ese régimen, pero es un paso imprescindible. Así que yo creo que lo que hay que ver es si el paso que está dado es en la dirección correcta. Después se podrá afinar. Claro, ¿en qué nivel es? Perdón, y de hecho, una cosa más. De hecho, el esquema de bandas, que es un esquema que vos lo dijiste recién, como que el consenso piensa que es muy amplia la banda, ¿no? Pero si uno proyecta la inflación de acá a fin de año y lo ajustás por inflación a las bandas, lo que ves es que el tipo de cambio viene cayendo en términos reales y las bandas lo encajonan hacia un tipo de cambio aún más bajo todavía, ¿no? En promedio. Pero digo, el 1400 actual a fin de año ajustado por inflación es un tipo de cambio bastante apreciado. Entonces, no es que es tan amplio, te está llevando hacia un lugar que, bueno, vamos a discutir. Yo creo que ahí coincido con lo que planteaba Luis antes. Hoy que la economía está rebotando y que, bueno, no es un crecimiento, digamos, que aparezca muy desafiado por la variedad de beneficios que tiene la estabilización. Pero si uno piensa en un crecimiento más largo y el nivel de tipo de cambio actual, bueno, puede ser que eso sea un freno, digamos, ¿no? Pero para eso hay tiempo. Pero ¿vos lo ves bien al nivel de cambio? ¿Dónde crees que se va a mover en los próximos meses? Bueno, creo que tenemos dos periodos. Uno hasta el 30 de junio, en donde está todo dado para que lluevan dólares. Claro. Quiero decir, tenés, bueno, las tasas de interés son atractivas en términos de dólares y en términos de reales, quiero decir, ajustadas por inflación. Tenés el incentivo de la estacionalidad del agro, el agro está empezando a liquidar. Con lo cual el Banco Central no está interviniendo y ahí todo el mundo está apuntando sus cañones en la misma dirección, y es que el tipo de cambio se aprecie, digamos, eso, y creo que va a suceder. Con lo cual que nos acerquemos al piso de la banda, para mí es como el escenario base. Si eso se va a sostener durante el segundo semestre, no creo. Creo que va a ir un poco más arriba. Yo no veo que la economía naturalmente tienda al piso de la banda, porque es un tipo de cambio muy apreciado. Por otro lado está el tema político impacta, digo, transitoria o más o menos transitoriamente, pero impacta. Y después en el último trimestre estaremos hablando de otra cosa, ¿no? Pero yo creo que es muy posible que veamos un tipo de cambio más bajo de acá al 30 de junio y que después eso rebote un poco o vaya hacia arriba, no necesariamente al techo de la banda, pero sí que se mueva hacia arriba. Muy bien, José Echagüe, muchas gracias por estar en el programa de hoy. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa.